Dharma College. Hola, soy Catherine Carrera, profesora del Dharma College de la asignatura de Matemáticas. El día de hoy les traigo la unidad 1 de números para segundo año medio. Los objetivos priorizados que tiene esta unidad es el siguiente: mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces, enésimas y logaritmos, comparando representaciones de potencia de exponente racional con raíces enésimas en la recta numérica, convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa, describiendo la relación entre potencias y logaritmos, y por último resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, logaritmos y raíces enésimas. Comencemos viendo el concepto de potencia. Su definición dice que la potencia a la n representa el producto que tiene n veces el número a. El número a se llama base y el número n se llama exponente. Tenemos aquí el ejemplo de las potencias de 2, donde la base es 2 y los exponentes van cambiando. El exponente me indica la cantidad de veces que yo debo multiplicar la base. 2 elevado a 1 es simplemente 2 porque lo debo escribir una sola vez. 2 elevado a 2 es 2 por 2 porque el exponente me indica que 2 veces debo multiplicar. Y esto es 4. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 3 veces como me indica el exponente. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y por último, 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Y esto es 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Entonces tenemos que nuestra potencia está formada por una base, que es el número que yo voy a multiplicar tantas veces me indique mi exponente, y el resultado que viene de la multiplicación de mi base tantas veces me indique el exponente. Veamos algunas propiedades. Tenemos aquí 1 a la n. Significa que 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. Tenemos a elevado a 1. Todo número elevado a 1 siempre es igual al mismo número. Tenemos a elevado a 0, que es igual a 1. Todo número elevado a 0 es igual a 1, siempre que ese número sea distinto del 0. Tenemos ahora a la n por a elevado a m. Tenemos igual base, por lo tanto la conservamos, y los exponentes los sumamos. En la división de a la n y a la m, conservo la base siempre que ésta sea igual y resto los exponentes. En una potencia de una potencia, a elevado a n elevado a m, conservo la base y multiplico mis exponentes. En una división de distinta base, cada base yo la elevo al exponente, o divido las bases y conservo el exponente. Cuando tengo un número elevado a menos 1, invierto este número o escribo
su inverso multiplicativo. En este caso sería 1 partido por A, siempre y cuando A sea distinto de 0, porque el 0 no puede ir en nuestro denominador. Cuando tengo una fracción elevada a menos 1, invierto el numerador, pasa al denominador y el denominador asciende hasta el numerador. Cuando tengo un número elevado a cualquier número negativo, anteriormente era solo cuando era menos 1, ahora es cuando ya tengo cualquier número, invierto, ¿cierto? Lo dejo como fracción 1 partido por A elevado a n, siempre y cuando A sea distinto de 0. Y la última, cuando tengo una fracción elevada a un exponente negativo, invierto la base y el exponente ahora queda positivo para ambos. Ejercitemos entonces aplicando las propiedades vistas anteriormente. Vamos con el primer ejercicio, dice 2 quintos elevado a 3 por 2 quintos elevado a 2. Vemos que tenemos igual base, por lo tanto la vamos a conservar y los exponentes los vamos a sumar. Tenemos 2 quintos, que es nuestra base que dijimos que vamos a conservar, y tenemos los exponentes 3 y 2 que debemos sumar, por lo tanto nos queda 2 quintos elevado a 5. Para desarrollar esto nosotros sabemos que tenemos que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 5 veces, y eso es 2, 4, 8, 16, 32. Abajo tenemos que multiplicar 5 veces el 5. 5, 25, 125, 625 y 3125. Por lo tanto, nuestro resultado es de 32 partido en 3125. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una división de potencias y tenemos igual base. Tenemos 2 tercios elevado a 3 dividido en 2 tercios elevado a menos 2. Tenemos igual base y en la división se restan los exponentes. Entonces nos queda 2 tercios y veamos cuál es el exponente. Tenemos 3 menos 2. Menos con menos se transforma en más, por lo tanto nos queda 5. Ya sabemos que tenemos que multiplicar 5 veces nuestra base. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Y el 3 lo mismo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Por lo tanto, nuestro resultado es 32 partido en 243. Siguiente ejercicio, tenemos multiplicación. 2 quintos elevado a 3 por 5 medios elevado a 2. Acá tenemos distinta base y distinto exponente. Veamos cómo vamos a proceder. Vamos a invertir esta base para que nos quede igual a la anterior. Entonces nos va a quedar 2 quintos como base.
Si aquí invertimos la base, quiere decir que yo le voy a tener que cambiar el signo a mi exponente y va a quedar como menos 2. Entonces tengo 3 más menos 2 y eso es igual a 1. Y nosotros sabemos que todo número elevado a 1 es el mismo. Por lo tanto, el resultado aquí va a ser 2/5. Veamos la siguiente. Tenemos división, que vemos más acá, potencia de una potencia. Podemos aplicar lo mismo que lo anterior, ¿cierto? Invertir la base para que nos quede igual. Veamos cómo nos quedarían nuestros exponentes primero. Tenemos 2/5 y desarrollemos esta potencia de una potencia y ahí tengo que multiplicar los exponentes, por lo tanto me queda 3 por 2, que es 6, dividido, y acá esto lo voy a invertir para que me quede 2/5, por lo tanto yo le tengo que cambiar el signo a mi exponente y me va a quedar elevado a menos 2. Entonces tengo 2/5 como base y eso lo tengo elevado a 8. Veamos qué resultado nos da. Al multiplicar, y nos da entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y por 2, 256. Ahora multipliquemos el 5. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 6, 25, por 5, 3125, por 5, 15.625, por 5, 78.125 y por 5, 390.625. Entonces ahí tenemos nuestro resultado. Por lo tanto, sería 256 partido en 390.625. Veamos el siguiente ejercicio que tenemos aquí. Potencia de una potencia, tenemos división, tenemos potencia de exponente negativo también. Así que vamos a aplicar todas esas propiedades. Primero, la que está aquí a nuestra izquierda, tenemos 2/5 y desarrollamos potencia de una potencia que es igual a la multiplicación de ambas potencias, que son dividido, tenemos aquí 5 medios y tenemos potencia de una potencia que me da menos 6. Como tenemos exponente negativo, vamos a invertir esta base para que resulten bases iguales. Entonces tenemos 2/5 elevado a 8, ¿cierto? Y aquí nos queda 2/5 elevado a 6. En la división, yo resto los exponentes. Entonces me queda 2/5
elevado a 2, lo que es igual a 2 por 2, 4, y 5 por 5, 25. En el siguiente ejercicio tenemos un cociente entre multiplicación de potencias. Veamos cómo podemos resolver este ejercicio. Arriba tenemos 2/5 por 3/7 y vamos a cambiar este 4 por una base igual 2 para que nos quede 2 por 2, 4, sabemos que es nosotros, entonces nos va a quedar 2 elevado a 2 y elevado a 2, por lo tanto nos va a quedar 2 elevado a 4. Abajo tenemos 2 elevado a 3 por 3 elevado a 5. Arriba podemos reducir términos semejantes, ¿cierto? Porque tenemos igual base. Y podemos proceder a sumar sus exponentes y dejarlos en una sola potencia. Entonces quedaría 2 elevado a 9 por 3 elevado a 7. Vamos a separar aquí las potencias. Y aquí tenemos 2 elevado a 3 y 3 elevado a 5. Vamos a calcular cada una por separado. Y si nos fijamos aquí, nos quedan potencias de igual base. Acá tenemos de base 2. Y como es división, restamos los exponentes y nos queda 2 elevado a 6. Por lo mismo, igual base, conservamos el 3 y tenemos 7 y 5. Igual base, restamos los exponentes, por lo tanto me queda una potencia elevada a 2. 2 elevado a 6, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 y por 2, 64. Por 3 elevado a 2 sería 9. Y la multiplicación de esto sería 576. 64 por 9, 576, que sería el resultado de nuestro ejercicio. Vamos ahora con el segundo tema, que son las raíces. Una raíz corresponde a un número que, al multiplicarse por sí mismo la cantidad de veces que indique el índice, se obtiene la cantidad subradical. Se hace un número real y n un número natural mayor que 1. Si x elevado a n es igual a c, decimos que x es la raíz enésima de c, que se escribe de esa forma. Es decir, x es el único número real cuya potencia enésima es c. Aquí está, ¿cierto? X es la raíz enésima de c, donde n es el índice y c la cantidad subradical. Por lo tanto, tenemos que si nuestra raíz está escrita de esa forma, va a ser igual a la potencia, ¿cierto? Donde nuestro índice pasa a ser el valor de nuestro exponente. Veamos un ejemplo. Si tenemos la raíz cuarta de 3 al cubo por
la raíz cuadrada de 3, esto significa que tenemos 3 elevado a 3 cuartos. Ya, el índice, ¿cierto? Lo escribimos como el numerador de nuestra fracción por la raíz cuadrada de 3 por 3 elevado a un medio. ¿Por qué un medio? Porque todos los números, ¿cierto?, tienen exponente 1 si no está escrito. Entonces el exponente de nuestra cantidad subradical va como el numerador y como denominador va nuestro índice. Resolvemos esta potencia, ¿cierto?, esta multiplicación, y nosotros sabemos que igual veces sumamos los exponentes, entonces nos queda 3 elevado a 5 cuartos. Por lo tanto, ¿cierto?, esta multiplicación de raíces que tenemos acá la podemos escribir como la potencia en base 3 elevado a 5 cuartos. En el siguiente ejemplo, ¿cierto?, tenemos la raíz cuarta de 5 y lo expresamos como potencia y nos queda 5 elevados a un cuarto, porque el 5 tiene exponente 1, recordemos, y el índice de nuestra raíz es 4. Veamos ahora las propiedades que tienen las raíces. Tenemos que el producto de raíces de igual índice multiplico las cantidades subradicales y conservo el índice. Raíces, o sea, cociente de raíces de igual índice, divido las cantidades subradicales y conservo el índice. Raíz de una raíz, multiplico ambos índices. Potencia de una raíz es igual al valor de la raíz, ¿cierto?, y la cantidad subradical elevada a la potencia. Y después tengo que ingresar un factor al interior de una raíz, ¿cierto? Lo ingreso elevándolo al valor del índice, como aparece aquí. Y cambio de índice es cuando yo multiplico el valor del exponente y el valor del índice por la misma cantidad. Y por último tenemos la conversión de una raíz a potencia, que fue el caso que vimos anteriormente. Ejercitemos ahora. Tenemos aquí un ejercicio donde tenemos la raíz sexta por la raíz cúbica de 6, de la raíz cúbica de 9 medios por la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5. Comencemos. Tenemos aquí una multiplicación de raíces con igual índice y acá tenemos otra multiplicación con raíces de igual índice, por lo tanto la vamos a separar. Vamos a poner unos paréntesis aquí. Tenemos acá igual índice, por lo tanto multiplico las bases. Tenemos la raíz cúbica de 6 por 9 medios. Y en el segundo caso tenemos la raíz cuadrada de 5 por 5. Acá procedemos a multiplicar 6 por 9, 54. Entonces nos queda la raíz cúbica de 54 y la mitad de 54 es 25. Por la raíz cuadrada de 5 por 5. Y 5 por 5 es 25.
Ya, entonces tenemos que encontrar un número que elevado a 3 nos dé 27. ¿Saben cuál es ese número? El 3, porque 3 por 3, 9 y por 3, 27. Y debemos encontrar un número que elevado a 2 nos dé 5. El 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 es 25, por lo tanto el resultado de este ejercicio es 3 por 5 y eso es bien. Veamos el siguiente. Tenemos una división de raíz. Tenemos la raíz cúbica de 48 y la raíz cúbica de menos 2. Tenemos igual índice, por lo tanto dividimos nuestras bases. 48 dividido en menos 6 me da menos 8. Ya, 48 dividido en 6 es 8 y como aquí tengo negativo, menos 8. ¿Existirá algún número que elevado a 3 me dé menos 8? El menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Y por menos 2 da menos 8. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es menos 2. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos raíz de una raíz, ¿cierto? Con exponentes. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser multiplicar nuestros exponentes y multiplicar nuestros índices. Entonces nos va a quedar 2. Tenemos aquí el índice 2 que nos escribe, ¿cierto? Y acá el 2. Por lo tanto tenemos 2 por 3, 6 y por 2, 2. Entonces el nuevo índice de nuestra raíz va a ser 12. Y el exponente va a ser la multiplicación de los exponentes que tengo acá. 6 y 4 y es 24. Yo puedo simplificar esto de la siguiente forma. Yo sé que lo puedo escribir como una potencia y me va a quedar como 24 partido en 2. Por lo tanto, me va a quedar 2 y la división de esto es 2. Y 2 elevado a 2 es igual a 4. Vamos con nuestro último ejercicio de raíz. Veamos que tenemos aquí raíz de una raíz, ¿cierto? Y un cociente. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar los índices que tenemos acá. Este 2, 2 y 2. Entonces arriba tenemos la raíz de 11. Veamos qué índice tiene. 2 por 2, 4. Y por 3, 12. Y abajo tenemos 2 por 3, 6 y por 2, 2. También tiene el mismo índice. Y cuando tenemos, ¿cierto?, la misma cantidad arriba y abajo en una división, eso siempre es 1. También podríamos haber dicho igual base, ¿cierto? Los índices los resto y me queda 0, y todo número elevado a 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces de las dos formas llegamos al mismo resultado. Vamos ahora con el último tema que nos queda, que son los logaritmos. Se define el logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base, es decir, el número al cual
Se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado. Tenemos aquí la relación con las potencias, ¿cierto? Ahora, nuestro logaritmo, nuestra base, es la base en nuestra potencia. Nuestro argumento o antilogaritmo viene siendo el valor de nuestra potencia. Y el resultado de nuestro logaritmo es el exponente. ¿Ya? Esa es la relación que existe. ¿Cuáles son las propiedades que cumplen los logaritmos? La del producto. Si tengo producto del logaritmo, yo lo puedo separar en suma de logaritmo o viceversa. La del cociente lo separo en resta de logaritmo o viceversa. Si tengo resta, lo puedo dejar como división. El de la potencia yo lo paso como un producto, lo paso multiplicando, y la raíz, ¿cierto? Yo lo puedo pasar como multiplicando, pero en forma de fracción. Porque si yo una potencia, o sea, una raíz la expresaba como potencia, ¿cierto? El exponente quedaba en forma de fracción. Ejercitemos. Como yo en el logaritmo busco el exponente, lo voy a hacer con la definición del logaritmo. Yo voy a decir, el 2 elevado a qué número me da 64. 2 elevado a qué número es igual a 64. Y así yo voy a poder encontrar fácilmente el valor de mi. Entonces yo digo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. He multiplicado el 2 6 veces. Por lo tanto, el valor de un exponente, el valor de la x que yo andaba buscando, era el 6. ¿Ya? Porque 2 elevado a 6 es 64. Y se cumple la definición de logaritmo. Veamos el siguiente. Tengo logaritmo en base 2 de 64, más el logaritmo en base 3 de 9, menos 2 veces el logaritmo base 5 de 25. Vamos a separarlos aquí. Tenemos el primer logaritmo, que yo digo, ¿qué número eleva? O sea, el 2 elevado a qué número me da 64, y era 6. Más, vamos con el siguiente, el 3 elevado a qué número me da 9. 3 por 3, 9, o sea, solo 2 veces. Menos, el 5 elevado a qué número me da 25. 5 por 5, 25. Y por 2, 10. Entonces me queda 6 más 2 menos 10. Y eso es menos 2. Veamos a ver qué relación existe entre potencias, raíces y logaritmos. Tenemos primero, nosotros vimos la potencia. El valor de la potencia, que aquí lo vemos representado por una A, en raíces pasa a ser la cantidad subradical, y en los logaritmos pasa a ser mi argumento o antilogaritmo. El valor B, que representa la base, en las raíces pasa a ser mi resultado, y el logaritmo como base del logaritmo. El valor de n, que en potencia yo lo expresaba como exponente, en la raíz lo expreso como índice, y en los logaritmos es el resultado. Por lo tanto, si yo lo quiero ver todo en términos de potencia, ¿cierto? En la raíz yo busco la base,
Y en los logaritmos busco el exponente de mi potencia. Actividad. Completemos esta tabla, ¿cierto? Con la relación entre potencia, raíz y logaritmo. Tenemos que 5 elevado a 3 es igual a 125. Si yo lo quiero expresar como raíz, diré que la raíz, mi exponente pasaba a ser el índice, ¿cierto? Mi resultado, la cantidad subradical, pero ahora el resultado de mi raíz es la base. Era así. El logaritmo yo lo puedo escribir como logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3, porque aquí yo buscaba el exponente. Ahora me entregan el logaritmo y yo debo expresarlo como raíz y como potencia. Logaritmo de base 4 de 16 es igual a 2. Entonces yo voy a decir que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. El 2 no es necesario que yo lo escriba aquí en los raíces, porque la primera raíz que nosotros buscamos es la raíz cuadrada. Y si lo quiero escribir aquí como potencia sería 4 elevado a 2 es igual a 16. En la siguiente tenemos la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Lo voy a escribir como potencia. 2 elevado a 3 es igual a 8. Y acá voy a escribir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Acá nuevamente me entregan el logaritmo y yo voy a escribir que la raíz cuarta de 625 es igual a 5. Y en potencia voy a escribir que 5 elevado a 4 es igual a 625. Este último ejercicio lo puedes realizar tú en tu cuaderno, guiándote con los ejemplos que vimos aquí. Ahora que ya conocemos todas las propiedades de las potencias de los logaritmos y las raíces, vamos a ver cómo aplicarlos a la resolución de problemas. El primero dice, queremos plantar 147 árboles en un terreno con forma de cuadrado. ¿Cuántas filas de árboles habrá? ¿Sobrará alguno? Como es un terreno cuadrado, debemos extraer raíz cuadrada de 147. Y no nos da un valor exacto, ¿cierto? Porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé 147, pero sí hay uno muy cercano, que es la raíz de 144, y su raíz es el número 2. Por lo tanto, podemos decir que la raíz de 144 es igual a 12. Por lo tanto, esa es la cantidad de filas que yo voy a tener. La cantidad de filas de árboles que habrá es 12. Y aquí donde dice sobrará alguno, por supuesto, porque yo solamente extraje la raíz de 144 y para llegar a 147 me faltan, o me sobran en este caso, 3 arbolitos. El siguiente dice, una caja de forma cúbica tiene un volumen de 125.000 centímetros cúbicos. Si se corta la mitad superior, ¿cuáles serán las dimensiones del recipiente resultante? Aquí tenemos que la forma del volumen de un cubo, ¿cierto? Es base por altura y por ancho. Por lo tanto, son 3 dimensiones que yo estoy multiplicando. Por lo tanto, la raíz a calcular aquí es raíz cúbica para conocer las dimensiones de mi cubo. Entonces, la raíz cúbica de mi volumen, que es 125.000, va a ser igual a 50.
porque 50 por 50 por 50 me da 125.000. Por lo tanto, esas son las dimensiones de mi caja, 50 por 50 por 50. Y si me dicen que la debo cortar a la mitad, la única dimensión que va a cambiar va a ser la de la altura, quedándome de esta forma. Aquí tenemos como era antes, ¿cierto? Y aquí tenemos la nota. 50 de largo, 50 de ancho, y la altura va a quedar como 25 porque fue el corte que yo hice. Entonces las dimensiones son el largo 50 centímetros, el ancho 50 centímetros y la altura 25 centímetros. Vamos al siguiente problema. Dice: la magnitud m de los terremotos se define mediante la fórmula logaritmo de e igual a 18, 11,8 más 1,5 por m, donde m es la magnitud del terremoto en la escala de Richter, de 0 a 10, y e es la energía liberada expresada en erg. Tenemos dos preguntas acá. La primera dice: ¿qué magnitud tendría el terremoto que libera 10 elevado a 16 ergios? Y la segunda: ¿cuánta energía se libera en un terremoto de magnitud 7? Vamos a calcular aquí con la fórmula que está acá arriba. Entonces el logaritmo de e, pero aquí me dan el valor de los ergios, son 10 elevado a 16. Y eso es igual a 11,8 más 1,5 por m. Aquí tenemos un logaritmo que no tiene la base, y cuando no tiene la base escrita eso significa que es 10. Entonces 10 elevado a ¿qué número me da 10 elevado a 16? A 16, obviamente. Entonces nos queda aquí solamente 16. Este 11,8 lo vamos a pasar restando y nos va a quedar igual a m, porque ese 1,5 lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, primero, ¿qué realizamos? La resta entre 16 menos 11,8, y eso es 4,2. Lo dividimos entre 1,5 y eso nos va a dar el valor de m. Por lo tanto, 4,2 dividido en 1,5 es 2,8, y eso es igual a m, que viene siendo la magnitud del terremoto. Entonces, si un terremoto libera una energía de 10 elevado a 16 ergios, la magnitud fue de 2,8 grados, en este caso Richter, que es la escala que está expresada aquí. Vamos a la segunda pregunta, que dice: ¿cuánta energía se libera en un terremoto de magnitud 7? Aquí nos dan la magnitud y debemos encontrar el valor de E. Entonces tenemos el logaritmo de E es igual a 11,8 más 1,5 por 7. Procedemos a hacer la multiplicación primero. 1,5 por 7
Eso es igual a 10,5. Y le sumamos los 11,8 y eso nos da 22,3. Ya, entonces el logaritmo de E es igual a 22,3. Entonces nosotros podemos decir que 10 elevado a 22,3, recuerden que este es el exponente, nos da el total de energía. Lo vamos a expresar entonces como 10 elevado a 22,3 es igual a la energía. ¿Ya? Entonces la energía liberada es 10 elevado a 22,3. Ustedes también lo pueden calcular, ¿cierto? Este valor, si quieren saber la cantidad en un número real. Y con la resolución de esos problemas, damos por finalizada la clase de la unidad 1 de segundo medio, donde se vio logaritmos, potencias y raíces. Adiós. Dharma College